estamos hablando de la generación de energía eléctrica mediante hidrógeno, ¿cierto? Y lo que podemos ver acá es, en la parte superior, la generación de energía eléctrica en base a combustibles fósiles, es decir, combustibles que se van a acabar. Y en la fase de abajo tenemos las energías renovables, donde el hidrógeno, ¿cierto?, se genera con sol y generamos energía eléctrica, con viento generamos energía eléctrica, en generadores que están en volantines. Tenemos agua que pasan por una turbina acoplada a un generador, el sol con la celda fotovoltaica, el sol que calienta nitrato, eso genera vapor, turbina, energía eléctrica. Geotermia genera vapor, turbina, energía eléctrica. Las mareas generan corriente, generador y energía eléctrica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No pueden estar ahora, por lo menos. Bien, entonces, respondiendo, ¿cierto?, a la pregunta que hacía Daniel, la idea es que ustedes tienen que especificar qué es lo que van a producir. Hidrógeno a una determinada presión, a una determinada temperatura, lo vamos a generar dentro de tubos, qué sé yo. Les repito, digamos, estamos como unos 3 meses, cuando volvamos a ser presenciales, donde ustedes van a poder ver una camioneta que está en San Joaquín, de Patricio Valdivia, que funciona con hidrógeno y tiene una celda de combustible, ¿sí? Además está decirle que eso no lo tiene ninguna universidad en Chile, y ahí van a poder ver, ¿cierto?, el uso del hidrógeno directamente. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces yo preferiría que quedáramos hasta acá, ¿cierto? Estamos construyendo el diagrama de flujo, pero estamos en la etapa del balance de materiales. Voy a compartir la pantalla y ustedes pueden ver acá el diagrama de flujo, donde aparecen algunos HX, significan intercambiadores de calor. Aquí hay unos enfriadores, intercambiadores de calor, un sistema de generación de reverse osmosis system para generar agua, etc. De tal manera que, permiso, ¿ah? Loreto, en clase te llamo. Entonces, la idea es que en el paper que yo les acabo de mostrar, ustedes lo lean, ¿cierto? Y lo voy a volver a mostrar para que tengamos claridad absoluta del tema. Aquí está. Y pueden asignarse, ¿cierto? Y aquí está, ¿cierto?, la generación eléctrica, la chimenea, digamos, de la celda de fuel cells, cómo separamos el hidrógeno, el oxígeno, cómo secamos el hidrógeno, ¿cierto? Y lo que preguntaba, ¿cierto?, respecto a si tenemos compresores o no, qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando está el diseño conceptual, aquí tienen los datos. Entonces, la idea es que ustedes lean esto, nos juntemos para que de alguna manera podamos, ¿cierto?, armar el diagrama de flujo definitivo. ¿Sí? Del punto de vista del balance de materiales no hay problema porque lo que están faltando son intercambiadores de calor, digamos, pero esta es la idea. Así que me gustaría saber cuándo nos volvemos a juntar. ¿Cuándo fue usted? Mira, esta situación que tenemos con ustedes es crítica, así que cuando ustedes me digan, o sea, yo diría, para mí, el ideal sería que nos juntáramos, por ejemplo, ya me llenaron la mañana el lunes hasta las 11. ¿Ya? Si se pueden juntar a las 11 conmigo el día lunes sería fantástico. Sí. ¿Sí? Sí, yo Yo por lo personalmente no menos. puedo, pero si alguien puede grupo. Yo igual puedo. Ya. El lunes a las 11. La idea es que el día lunes vamos a ir revisando, ¿cierto?, a la luz de este paper, todas las cosas que tenemos que mirar. Y ¿cierto? Daniel había mencionado que iban a poner unas trampas de vapor y no sé qué. Es bien importante entender de que cuando yo entrego el hidrógeno, yo tengo especificaciones de hidrógeno, ¿ya? Y esas especificaciones de hidrógeno, normalmente ustedes lo van a hacer especificaciones de hidrógeno, está en venta de gas, o sea, hidrógenos para, como diría yo, para cromatógrafos, o sea, para hacer cosas de química analítica. ¿Ya? Vamos a buscar, les voy a dejar de compartir, pero voy a buscar en Google, ¿sí?, especificaciones de hidrógeno. ¿Ya?
Entonces ahora me tengo que ir para acá. Entonces, lo que ustedes están viendo son, ¿cierto?, una propuesta de Fuel Quality Specification, ¿sí?, para el hidrógeno. Entonces, ustedes tienen que buscar la información asociada, ¿cierto? Lo único que hice fue nada más que poner Hydrogen Specification en el Google y apretar el Enter, digamos. Pero lo que hay detrás de esto es que si Daniel, tú eres el encargado del PFD, no sé quién es el encargado del balance de materiales. El que está encargado del balance de materiales, lo primero que tendría que buscar son las especificaciones. Matías, ¿tú eres el encargado del balance de materiales? Tendrías que buscar cuáles son las especificaciones del hidrógeno y del oxígeno. Porque tú tienes que poner equipos para que lograr esas especificaciones. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo sí, profe, pero con otro tema. Dime, Daniel, dime. No, Gabriel. Gabriel. No, pero tú te quedar que yo lo quería cambiar al cliente. ¿Cómo? No te entendí, Gabriel. No, que sí, que mi conexión no es muy buena, pero quería ver el tema del cliente, porque para terminar el balance de masa y energía tenemos que, o sea, en el fondo, definir cuánto vamos a producir. Exacto. Entonces, ahí estaba buscando como, o sea, tenía algunas ideas de que en el fondo, según lo que habíamos conversado en las presentaciones anteriores, ver el tema de ofrecer la energía, digamos, que producimos con el hidrógeno a una minera, por ejemplo. Entonces, no sé si Pero Gabriel, tenemos que ser un poco más específicos porque esto no es como producir bio-oil. Cuando yo produzco bio-oil, lo meto dentro de un camión y lo voy a vender, ¿te fijas? Y la logística es como la logística, digamos, del diésel, etc. Pero si yo produzco hidrógeno, lo meto dentro de un estanque, el estanque es carísimo, o sea, no es una cosa tan simple. Entonces, ojalá la planta esté, digamos, en el terreno del cliente, ¿sí? claro, Porque tenemos que de alguna manera, hay un mercado desarrollado como decir, mire, yo voy a vender hidrógeno. Bueno, y te van a ir a comprar hidrógeno. Por eso que es importante darle una mirada. Entonces, mira, me imagino que ustedes no podemos seguir tomando un tiempo más, ¿sí? ¿Sí? sí, está bien. Profesor, todo el tiempo que usted quiera. Ya, ok. Lo que pasa, profe, es que nosotros estábamos viendo la producción de energía para inyectarla directamente al sistema. Pero por lo que entendemos ahora, tenemos que producir el hidrógeno nomás y para venderlo y para que se genere energía in situ en la planta que lo necesita, ¿cierto? Perdóname, no te estoy viendo. ¿Me dices tu nombre, por favor? María José. María José, tú cuando le inyectas energía al sistema, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es No, la energía eléctrica que le inyecta al sistema? alterna tiene que ser, claramente. Sí, no, pero eso, No, pero María José, estamos, ¿sí? No es así, digamos, tan... ¿Sabe alguna especificación de energía eléctrica? ¿Cómo se hace la energía eléctrica? ¿Ah? Parece que... no mucho, desconozco eso. Entonces, bueno, primero, María José, la energía eléctrica que tú le inyectas al sistema se le inyecta en continuo y se lo inyecta en alta tensión. Sí. Entonces tendrías que tener una fuel cell de alta tensión. ¿Sigo, no? Y Sí. yo para comprarte, yo soy parte del sistema. Y para comprarte, yo te voy a pedir una disponibilidad. ¿Ya? Existe lo que se llama el centro de despacho de carga. Hoy día tiene otro nombre, pero es lo mismo, donde todos los días dicen, bueno, mañana, ¿cuánto vas a despachar tú? Entonces tú dices, mira, yo mañana voy a despachar 1 mega. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con carbón. O lo voy a hacer con viento, con sol, no sé. Pero si tú te comprometes a despachar 1 mega porque tú dices, yo tengo el costo más bajo, ¿cierto?
el costo marginal más bajo, esas son las plantas generadoras que entregan energía. Y esa es una ley que hay en Chile. Pero si tú no llegas a entregar esa energía, le va a tener que comprar energía a otro y no te la van a vender barata, digamos. Entonces, cuando tú dices yo se le inyecto al sistema, tú tienes que tener claramente cuáles son las especificaciones. ¿Sí? Y si tú lo quieres hacer, fantástico. Pero tienes que tener eso de claridad. Aquí yo lo que entiendo es que el equipo de Gabriel va a meter el hidrógeno dentro de un tubo y le va a decir, oiga, llévese el tubo y genera energía eléctrica. O se lo va a meter en un fuel cell y va a generar la energía eléctrica, ¿cierto? Pero no en alta tensión. Entonces, hay que mirar el tema, ¿ya? Entonces, yo ahora les voy a compartir pantalla y no es nada más que Google Earth y se los quiero poner en perspectiva, digamos, porque cuando yo estoy mirando, digamos, dónde voy a vender, esto no es el Norte Grande, aquí estamos en Caldera, Copiapó, ¿cierto? Chañaral, en esta zona de acá. Entonces, si yo empiezo a moverme hacia el norte, entonces aquí tengo Antofagasta, Mejillones, María Elena, Calama. Entonces uno diría, bueno, si Chucky está construyendo una planta que va a desalinizar agua, una cuestión monstruosa, digamos, y por aquí hay una serie de plantas que desalinizan agua, yo podría pensar, de hecho, el agua de Antofagasta, digamos, ahí está Mejillones, Antofagasta, aquí hay una planta que desaliniza agua para suministrarle agua a Antofagasta. Entonces yo diría, pucha, en realidad, pensemos en algún proyecto minero que vaya a poner una planta desalinizadora y hagamos una inversión adicional para tener agua desalinizada, ¿cierto? Para mi planta, ¿sí? Que va a generar hidrógeno. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué hago con la energía eléctrica? Que yo quiero tener energía eléctrica limpia. Luego, entonces, en todos estos sectores que están acá, ¿cierto? Hay una serie de instalaciones que se están construyendo, ya funcionando, que utilizan energía solar para generar, ¿sí? Energía eléctrica. Y ustedes dicen, bueno, y esa energía eléctrica solar que la voy a usar para generar hidrógeno, y me empiezo a pasar un rollo, digo, o sea, yo tengo energía solar, con energía solar genero energía eléctrica, y con la energía eléctrica genero hidrógeno, y con el hidrógeno genero energía eléctrica. Gabriel, ¿tú me podrías explicar esta cuestión? ¿Explicar por qué se genera hidrógeno entre medio? No sé, pues me llamó quedé, claro. No, claro, es que en el fondo el gran problema que tiene la energía renovable en general es el almacenamiento. En el fondo, la gracia de los combustibles fósiles es que uno tiene una cantidad de líquido y uno enciende el interruptor y uno empieza a generar energía. Y eso con la energía renovable no se puede hacer en general. Entonces, por eso el desafío de la energía renovable hoy día es el almacenamiento. Y tu hidrógeno se almacena, ¿cierto? Exacto. Esa es la respuesta. Entonces, dentro de esto que ustedes de repente se pueden poner a conversar, ¿cierto? Y a ponerse, oye, pero ¿cómo usamos el sol para la energía eléctrica? Y al final generamos energía eléctrica. Claro, pero que en este proceso nosotros estamos almacenando energía eléctrica. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es súper importante que lo entendamos. Ahora, volviendo a la pregunta que me hacía María José, es súper relevante entender que, por ejemplo, tú podrías con la energía eléctrica que vas a tener, que vas a almacenar, aplanar los pics. ¿Tú sabes algo de cómo son los consumos, María José, durante el día en Chile o no? No. No los números, pero sé que varían. Aumentan harto en la noche, sobre todo. Desde cierta De las hora. 6, 7 de la tarde, ¿cierto? El consumo viene, sí, digamos, no viene parejito, pero viene el consumo a eso a las 5 de la tarde y empieza a subir, empieza el pic, ¿sí? Y ese pic, Claro. lo que hacen las empresas es instalar, ¿cierto? Generadores con diésel o generadores con gas para comerse ese pic, porque ese pic tiene un precio por la energía mucho más cara en ese punto. Entonces se habla de peak shaving, peak, ¿cierto? Shaving, afeitarse, to shave, afeitan los pics. ¿Qué significa eso? Que yo utilizo otra fuente de energía para... Entonces tú, María José, podrías decir, bueno, mi proyecto es hacer peak shaving en esta área. ¿Sí?
¿Ya? ¿Estamos? Ok. Ya, eso lo discutimos, lo volvemos a conversar, ¿cierto? Y la idea es que ustedes digan, mire, la planta la vamos a poner aquí, ¿ya? Voy a parar ahí. Nosotros teníamos previsto instalar la planta en Mejillones, Sí, justo en por ese Mejillones. sector. Aquí está Mejillones, ¿sí? Aquí está Mejillones. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que pensar qué es lo que van a hacer. O sea, yo voy a generar energía eléctrica, entonces tengo que tener un mercado para entregar energía eléctrica o para entregar hidrógeno. Nadie lo está forzando a generar energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, podemos tener dos productos, o hidrógeno y o energía eléctrica. Tienen que tomar una decisión. Dos, necesito agua. El agua, olvídense que se la van a sacar a la red. Eso no es presentable. ¿Ok? Entonces, pónganse a pensar qué es lo que van a hacer. Y una de las cosas que estuvimos conversando, digamos, estuve haciendo una clase de otro tema, es que ustedes tienen que entender que estamos aprendiendo, ¿ya? Y si tenemos que hacer una recursión más, nos tenemos que dar una segunda vuelta, la tenemos que dar. Lo que importa es que vamos avanzando, pero a paso seguro. Así que nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. Ya, profe, Dime. si me permite hablar, ¿me permite a mí compartir mi pantalla? Por un Por supuesto que segundito, sí. solo por un segundito. Aquí está como lo fuimos mejorando desde el avance que tuvimos el día lunes, y este es más o menos lo que nosotros teníamos pensado, que me parece que usted tuvo hartas complicaciones al inicio de la clase, entonces nosotros ya habíamos llegado a la conclusión de que el agua iba a tener que salir de una planta de osmosis reversa, y por lo tanto todo lo que es el sistema de producción de hidrógeno, que es todo esto, iba a tener que estar cerca de una planta de osmosis reversa. Pero lo que usted nos está diciendo ahora, perdone si no le entendimos antes lo que quería, a lo que se refería antes, que nosotros almacenamos hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y después lo que nosotros hacemos sería entregarle, o sea, podemos hacer dos cosas, o producir energía eléctrica, y esa energía eléctrica entregársela al cliente, o entregarle hidrógeno y oxígeno al cliente para que él en sus propias instalaciones produzca energía eléctrica. ¿Y ese cliente dónde lo encuentro? ¿En el Google? No, pero me refiero a Yo satisfacer me la refiero demanda. es que tú tienes que ponerte en el mercado. O sea, ¿vieron la película, el Follow the Frog, o no? Sí. Sí. Bueno, entonces ese gringo loco que salió y fue a tratar de salvar a las especies y todo, no tuvo en presencia la realidad. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Tu realidad es que si tú, por favor, pones tu cursor donde está el tanque de hidrógeno, el tanque de hidrógeno. Ahí sale el hidrógeno. Entonces yo podría, ¿cierto? Si yo quiero tener una seguridad al respecto, yo diría, bueno, aquí yo tomo este hidrógeno y lo transformo en un producto, lo pongo dentro de tubos, camiones, qué sé yo, y lo vendo. Y o lo meto, ¿cierto?, a una celda de combustible y vendo esa energía para hacer el peak shaving. Eso es realidad. Bien. Y el oxígeno es otra cuestión, digamos. ¿Ya? Cuando tú me dices, no, es que el oxígeno yo voy a usar el oxígeno que está ahí para meterlo allá. Oye, ¿y la celda de combustible no podrá funcionar teniendo otra fuente de oxígeno? Ese punto son los puntos que yo esperaba, digamos, analizar con ustedes. Por eso son cuestiones que tenemos que, sí, verlas, porque normalmente las celdas de combustible usan hidrógeno y usan oxígeno del aire, digamos. Oye, ¿puedo usar oxígeno puro? Claro, pero eso tiene otro costo, digamos. Entonces, esto que yo busco así, igual que la imaginación de este gringo loco, ¿cierto? El Follow the Frog, que va a haber un cliente. No, yo tengo que aterrizar, yo soy un ingeniero, y un ingeniero de la Santa María que vive la realidad. Entonces tengo que pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces una flexibilidad es decir, mira, yo el oxígeno se lo voy a vender a alguien, que hay un requerimiento de oxígeno, ¿sí? Y
el hidrógeno se lo voy a vender para que lo utilicen para hacer energía eléctrica en alguna parte, o le voy a vender energía eléctrica. Pero ahí los clientes quedan sumamente claritos, digamos, qué es lo que se va a hacer. Entonces, la pregunta que hacía Gabriel, bueno, ¿cuál es el mercado? O sea, ¿cuánto vamos a producir de esto? Entonces va a depender mucho de dónde voy a poner esto. Entonces, por ejemplo, si yo le hago la pregunta, en Mejillones, ¿me podrían nombrar a lo menos 3 plantas que existen? Ya, sería todo. Está la planta de molibdeno de Codelco. ¿Ya? ¿Y usa Está... energía eléctrica? Ah, disculpe. ¿Usa energía eléctrica? ¿Intensiva en uso de energía eléctrica? Traté de encontrar, Ya. no pude encontrar ningún consumo de energía eléctrica de ellos. No. Siempre cuando da esta pregunta, tú siempre tienes que pensar, son las 4 de la mañana, mi hijo tiene 42 de fiebre, llegué y el médico dice, a ver, espérese, mire, lo voy a buscar en internet. O sea, tenemos que conocer la cuestión. Está en AEX, ¿cierto? La fábrica de fertilizantes que tenemos en Chile y exportamos fertilizantes. Hay pesqueras, ¿sí? Están las plantas generadoras de energía eléctrica con carbón, están ahí. O sea, Correcto. energía eléctrica, ¿a quién le venden? Entonces tenemos que vivir la realidad. Acuérdense del gringo loco, tienen que vivir la realidad. Así que por favor busquen, digamos, dónde podríamos, ¿cierto?, tener un lugar donde el mercado nos quiera comprar energía eléctrica. ¿Ya? Y de eso, de ahí se va a deducir, ¿cierto?, de qué tamaño va a ser nuestra planta. Profesor, ¿La pondrían en Iquique? por favor, termine su idea. ¿La pondrían en Iquique o no? En Iquique. Ya, entonces, ¿podría dejar de compartir la pantalla, por favor? Sí, claro. Mira, yo les sugiero, digamos, que si ya estamos ahí en Mejillones, empiecen a mirar, ¿sí? Empiecen a mirar qué es lo que pasa en este sector. ¿Saben ustedes qué pasa aquí donde dice Michilla? Profe, se escuchó entrecortado. ¿Puede repetir? ¿Saben lo que pasa aquí donde dice Michilla? No, profesor. No. Hay empresas de cobre aquí, ¿sí? Entonces, ustedes, quieran o no, tienen que pensar que ustedes son ese gringo loco que salió, ¿cierto?, a detener a las grandes empresas que va hasta la selva, etcétera, etcétera. O sea, ustedes tienen que meterse en la realidad, tienen que conocer su país, su industria, para poder decidir dónde lo van a hacer. Así que esa es una tarea que tienen que hacer. ¿Ok? Ok, profe. ¿Ya? Profe, una pequeña dudita. Dime. En el caso de que nosotros le fuéramos a vender el hidrógeno como producto para que esta empresa, por ejemplo, una empresa minera, lo usara para producir energía para sus procesos o algún proceso en específico, nosotros podemos asumir de que tienen ellos ya instalado una tecnología para producir energía o nosotros también la tenemos que especificar. Daniel, ¿tú me podrías decir cuáles son los procesos mineros del cobre, por favor? Estoy en La la mina. combinación, Sí, no, estoy en la mina. ¿Y después de la mina qué viene? todo lo ¿Una que cosa hasta ahora? tratamiento físico. Ya, entonces me quedó claro. Yo tengo la mina, después de la mina tengo la concentradora. Después de la concentradora tengo, ¿cierto?, la fundición, y la fundición produce ánodos. Y los ánodos van a la refinería electrolítica donde uso 350 kilowatts por tonelada de cátodo. ¿Sí? Eso significa ese proceso minero. Si no tengo la mina, hago pila de lixiviación, con eso produzco sulfato de cobre, tengo una planta de SX, o sea, extracción por solvente, con el purifico la solución, y tengo una planta de electrowinning, nuevamente 350 kilowatts por tonelada de cátodo. ¿Está bien? Entonces, cuando tú me dices un proceso minero, yo espero que tú me digas, se la voy a vender a la refinería electrolítica, se la voy a vender a la planta de electrowinning. De eso estamos hablando.
Profe, en esa misma idea, porque yo tengo calculado eso, o sea, tengo formación de Colchico, digamos, y tengo los consumos que tiene cada una de esas empresas. El tema es que tenía la duda si verlo por empresa, verlo por proceso, digamos, o sea, vamos a tener la refinería de una empresa X o vamos a tener la empresa entera, entonces en eso Una también decisión que tienes teníamos, que tomar tú. Yo te quiero preguntar al revés. Si yo conozco el proceso, que tengo refinería electrolítica o electrowinning, y yo ese electrowinning o esa refinería electrolítica la hago con energía verde, porque esta energía verde, claro, uso la energía eléctrica, por ejemplo, para otro proceso. Te voy a poner una fábrica de cemento. La fábrica de cemento usa un montón de energía eléctrica también. ¿Dónde pondrías, qué cliente buscarías tú? ¿El de electrowinning o refinería electrolítica o de la industria de cemento que está en Acesa, que también está en Antofagasta? ¿Cuál de las dos y por qué? no Para sabía por cuál era. ¿Puedo responder yo? sí, pues cualquiera. Yo, a mi parecer, lo pondría más en la fábrica de cemento, porque hoy en día se está usando mucho lo del sello verde, que es elaborado 100% con energía renovable. Y el cemento como es más común venderlo en todas partes, o sea, como más eh, como algo que se vende al público en general, también es preferible para las empresas hacerlo con energía renovable. Ayuda para el marketing, por así decirlo. Ya, María José, ¿cuál es el proceso, digamos, a nivel mundial que tiene la huella de carbono más grande por tonelada de producto, digamos? Kilo de CO2 por tonelada de producto, la más grande. Mm, no sabría La decirlo. industria del cemento. Y la industria del cemento tiene la huella de carbono más grande, la producción de CO2 más grande, porque es inherente a las reacciones químicas que tiene la fabricación de cemento. Entonces tú tienes, digamos, que vas a tener una torta de 100%, donde probablemente tú vas a achicar la huella de carbono producto de la energía eléctrica y compra la industria del cemento. ¿Está bien? Pero si yo, ¿cierto? Si ahora don Daniel se quiere comprar un Tesla y Tesla le dice, mira, esto está hecho solo con elementos verdes. Entonces van y dicen, oye, pero es que este Tesla tiene como 400 kilos de cobre. Sí, pero todo es cobre verde. ¿Por qué? Porque lo hicieron en la Electrowinning de Carolina Michilla en Chile con hidrógeno solar. Entonces la pregunta nuevamente, ¿a quién le voy a vender? Al cobre, ¿cierto? Porque si tengo un cobre que lo hice con energía solar, ¿cierto? A través del hidrógeno, y lo voy a meter en un auto eléctrico, ¿sí? Ahí van a estar dispuestos a pagarte mucho más, ¿cierto? Por ese cobre, y por lo tanto van a estar dispuestos a pagarte por tu hidrógeno, que es la industria del cemento. ¿Estamos? Claro. Ya. Entonces, don Pero, Gabriel, profe, el jefe Profe, de esto, póngase a pensar y diga la producción ligerito. profe, Dígame, entonces podría responder mi pregunta. ¿cuál? La de si nosotros le vendemos hidrógeno a la planta que usted acaba de mencionar Carolina, para su proceso electrowinning, sí, disculpe, Carolina, asumimos que ellos tienen las herramientas para transformar la energía eléctrica. claro, pues tú ahí tienes aquí falta un poquito de electricidad. Tú generas energía, ¿cierto? Continua en el fuel cell. Tienes que tener un inversor para transformarla en energía alterna, ¿está bien? claro, En ese proceso tú tienes una pérdida de eficiencia. sí, El electrowinning y la refinería electrolítica necesitan energía continua. Entonces, directamente el fuel cell vas a la celda de electrowinning, ¿sí? O a la celda, ¿sí? De la refinería electrolítica. Entonces ya les dije la respuesta, o sea, yo no sé qué más pueden pensar, ¿sí? Ya, eso es. Muchas gracias, profe. ya, Lunes a las profe. 11. Sí, Lunes a las 11.
Y una cosa que les quiero pedir, que nunca más, cuando yo le pregunto cómo se genera energía eléctrica, ustedes tienen que dar una charla como las que yo le escribí en el Excel. Eso significa que yo estoy metido en el proyecto, sé cómo se hace la energía eléctrica. ¿Sí? Ya, nos vemos. Chao, chao. Clases, se los mando. Chao.